las dos leyes más importantes de la Biblia, la ley moral y la ley ritual. Como siempre, pidiéndole nos regale un me gusta o algún comentario, siempre será bien recibido. Me anticipo que este tema tan importante quizá tenga que subdividirse en 3 o 4 sesiones. Todavía no lo he medido, pero así va a suceder. Moisés, cuando escribe allá en Deuteronomio, habla de esas dos leyes de una manera muy perfecta. Le vamos a dar una lectura para que nos sirva de principio y nos sirva de base a este tema. En Deuteronomio 4:13 dice: y Dios anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras. Las escribió en 2 tablas de piedra. Alude obviamente a Éxodo 20. A mí también me mandó Jehová entonces que les enseñe estatutos y derechos para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. Con un razonamiento previo, pues no son los mismos. Una ley tenía que practicarse inmediatamente. La otra ley, que era de carácter ritual, era hasta que entres a la tierra que yo os doy, a la cual entráis para poseerla. Entramos de esta manera de lleno a nuestro primer inciso, las raíces de cada ley. La Biblia habla de muchas leyes, bastantes. No podemos llegar al Nuevo Testamento y decir, esta se quita, esta no, esta se quita, esta no. Podemos nosotros comprobar bíblicamente la que se quita y la que no se quita. No matarás, pues no se puede quitar, eso es permanente. No adulterarás, es permanente, pero la Pascua no. Las festividades, las solemnidades, los ritos, la circuncisión, pues eso todo tenían caducidad y es lo que vamos a estudiar. ¿Correcto? Entendemos que entonces los 10 mandamientos son una enseñanza fija, como ya se dijo, y tenemos que entender que su principio de esta ley, de los 10 mandamientos, no empezó del Sinaí para adelante, como algunos interpretan de esa manera. No es así. Los 10 mandamientos tuvieron su origen en el Génesis. ¿Cómo fue que tuvieron su origen en el Génesis? Porque Dios hizo al hombre juntamente con la ley integrada en sí mismos. Es decir, que fue por creación, no fue por dictado, no fue por escritura, sino que era algo que ya traían en sí mismos. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si Dios hubiera hecho al hombre sin esta ley en su corazón, pues entonces era un hombre hueco, un hombre vacío, y no podía darse el título de haber sido hecho a la imagen de Dios. Esto lo tenemos que entender, por ejemplo, en el Salmo 40, versículo 8, dice allí este escritor, dice, yo tengo tu ley dentro de mis entrañas. Yo le recomiendo que estos versículos los lea usted con detenimiento en casita. Yo nada más le doy pues la fórmula. En Hebreos capítulo 10 versículo 16 dice, daré mis leyes en sus corazones. ¿Qué quiere decir? Pues que al interior de ellos. ¿Dónde tenían los mandamientos Caín? ¿Dónde los tenía? En sí mismos. Hagamos este razonamiento. Entonces, ¿de qué serviría que tenía los 10 mandamientos y que no los hubiera obedecido como debería de haberlo hecho Caín? Sin embargo, nos damos cuenta que hizo caso omiso de algo que Dios sí sabía que tenía en sus corazones. Por ejemplo, veamos. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo, donde no hay ley, no hay transgresión? Analicémonos.
Así lo dijo él. Donde no hay ley, no hay transgresión. Si no hubiera habido ley con Caín, entonces no transgredió nada. Pero desde el momento que sí pecó, entonces sí violó una ley. Dice Pablo, si no hay ley, no hay transgresión, no hay conocimiento de pecado. Pero un verso muy clave y muy conciso se encuentra en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado es transgresión de la ley. Ahí tiene usted. Todo coincide plenamente, matemáticamente el engranaje está diciendo allí, pecado es violar la ley. ¿Caín pecó o no pecó? Pues sí pecó. Entonces, ¿qué pasó? Transgredió la ley. ¿Cuál ley? La que Dios le dio integrada en sí mismo por creación. Con eso entendemos que es correcto porque, acuérdese usted, que Dios se enojó porque Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué se iba a enojar Jehová de que Caín mató a Abel si no había ley? Caín, con manos en la cintura, se vale el término, podría haberle dicho a Dios, ¿de qué me acusas? Yo no hice nada. No hay nada que me lo hubiera dicho o me lo hubiera señalado. Se hubiera escudado y se hubiera salido por la orilla y Dios no le podía decir nada porque efectivamente no tenía dónde consultar. Pero si Dios se enojó con Caín es porque Dios sí sabía que tenían las leyes escritas en sus corazones, hechas, como ya lo dijimos, simultáneamente por creatividad. Entonces sí estaba violando a tal grado que dijo, grande es mi pecado de ser perdonado. ¿Cómo supo que grande era su pecado? Creo que está aclarado esa parte. Por otra parte, leemos en capítulo 16 del libro de Éxodo, y vea usted lo que dice, y eso nos va a apoyar y nos va a ayudar muchísimo. Vea usted cómo dice, lo leemos así. Leemos desde el verso 23 al 29. Conste que estamos en Éxodo 16, no en Éxodo 20, donde se dieron los 10 mandamientos. Estamos antes. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubieres de comer, comedlo hoy. Lo que hubieres de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según que Moisés había mandado. Y no se pudrió ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés, cómanlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. En los 6 días lo recogeréis. Mas el 7º día es sábado, en el cual no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado y por eso os da en el 6º día para 2 días. Estése pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el 7º día. Ahí tiene usted completamente cómo el escritor sagrado alude a una ley, en este caso habla del sábado, del pasado. No de una ley que se iba a escribir en Éxodo 20. Está hablando de algo que ya había sucedido, no de algo que iba a suceder. Veamos. ¿Por qué entonces dice allí, cómo explicarme, rescatando cosas importantes como las siguientes? En el verso 23, mañana es el santo sábado, pero todavía no lo daba en Éxodo 20. Si todavía no lo daba en Éxodo 20, ¿de dónde dice mañana es el santo sábado? Obviamente lo entendemos que está aludiendo al sábado de Génesis capítulo 2, versículo 2. En el verso 26 dice, 6 días recogeréis pan
el séptimo día es el santo sábado, lo repite. En el verso 27 dice, algunos salieron en sábado, no encontraron pan, habían violado el precepto, más bien, bueno, sí, el mandato. Pero 28 dice, esto es muy importante, 2 puntos importantes al final. ¿Hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos? Pues si todavía no los daba en Éxodo 20. Entonces quiere decir, ¿hasta cuándo vas a entender y comprender en guardar mis mandamientos? Ese hasta indica que los habían violado todo el tiempo. ¿Por qué fueron a parar a Egipto? ¿Por qué tuvieron más bien ese castigo? Pues por lo mismo. De allí fueron sacados para una nueva manera de vivir yendo a Canaán, que será otra cosa que veremos otra ocasión con calma. Pero aquí está diciendo claramente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si todavía no los daba, ¿cómo le va a decir hasta cuándo? Ese hasta cuándo alude a que ya los tenían desde siempre y lo habían transgredido porque lo traían escrito en sus corazones. Pero el verso 29, oiga lo que dice. Mirad que Jehová os dio el sábado. ¿Y dónde lo dio? Si todavía no los daban en Éxodo 20. Y está hablando, la palabra dio no es presente ni futuro. La palabra dio es pasado. ¿Y dónde se lo dio? Pues Génesis 2:2. Entonces allí están las raíces de los 10 mandamientos, que obviamente difieren a los otros mandamientos que vamos a ver, pues hay 2500 años de distancia. Mañana es el santo sábado, ¿correcto? Ahora nos queda claro esa situación con un verso que usted lo va a apuntar, que se encuentra en Deuteronomio 5:22. Aquí lo pongo porque ahí entra, dice así: estos son los mandamientos que escribió a esta ley y no añadió más. Léalo, chéquelo, es un verso vital. Y no añadió más. ¿Qué quiere decir? Que la ley de los otros mandamientos no son parte de esta ley. Son parte de que Dios los dio, pero tienen un motivo diferente, una estructura diferente, tienen todo diferente. Entonces, no es la misma ley. Entonces, cuando dice allí que la ley fue enclavada en la cruz, pues hay que ver cuál ley fue enclavada a la cruz. Ni modo que voy a decir que no adulterarás, clavado en la cruz. No matarás, enclavado en la cruz. Eso es ilógico. Estos mandamientos son permanentes, no son transitorios. Eso es lo que debemos entender. De modo que es vital este verso y no añadió más. Nos va a hacer falta en el desarrollo, en el desglose de este tema, en las siguientes secciones que habremos de tener. ¿Correcto? Entramos al segundo inciso, las raíces de la ley ritual. Este inciso que vamos a iniciar, obviamente es importante cuando dijo Moisés, a mí también me ha dado unos mandamientos para que yo se los dé a ustedes y lo pongan por obra cuando ustedes entren a Canaán. En nuestra próxima sección habremos de detallar, como lo hicimos con esta, aunque faltan muchos detalles. Yo nada más le barnizo y le pongo los puntos para que usted trabaje. Si le gusta estudiar, tiene usted los elementos que yo le presento para sacar a flote la enseñanza correcta bíblica. Por eso, en relación a las raíces de la ley ritual, como dije, Dios nos dará la oportunidad en la próxima sesión de desglosarla como debe de ser. Por ahora, siempre le deseamos que usted aprenda mucho con estos temas y que nos siga en nuestra plataforma y nos siga regalando, si usted nos hace ese favor, un me gusta. Le dejo de tarea un verso que usted lo considere en casita. Y ese verso le va a abrir un panorama bonito. Se encuentra en Romanos capítulo 2, versículo 13. Y ahí usted va a ver algo muy importante que probablemente comentaremos en nuestra próxima sección. Y como dije, se va a llevar unas 2 o 3 sesiones más. Bien, Dios le bendiga a usted y, como siempre, que Dios le bendiga y comparta estos estudios.